Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Ya hemos tenido la oportunidad de poder conversar un poquito y conocerlos más. Nos visitan de distintas partes, no solamente de Lima, sino de todo el país en general, y estoy muy gustosa que estén conectados todos ustedes. Bueno, mencionarles que nosotros somos el Centro de Formación y Educación EduRed, de la cual somos uno de los aliados estratégicos de la Municipalidad de Lima, y venimos desarrollando este y otros cursos en conjunto. Este curso de diseño e ilustración de moda está a cargo de la docente Magali Palomino, quien es especialista en arte visual y diseño de moda. Mencionarles que este curso es totalmente gratuito y en caso el participante desee alguna certificación, lo puede optar a un costo social. Ojo, no es obligatorio esta certificación, es opcional. Previo a ello, a esta certificación, hay dos requisitos. El primero es que tengan la asistencia en todas las sesiones, y en caso ustedes no hayan podido participar en alguna sesión, pueden revisar el Classroom, donde van a estar las clases grabadas. Y el segundo punto es que al finalizar todo el curso, ustedes van a realizar un examen, una evaluación, ¿ya? De la cual tiene que tener una nota mínima de 12 para que ustedes puedan aprobar. Entonces, con esos dos requisitos, tanto asistencia como, la evaluación final, van a poder certificarse a un costo social, ¿ya? Bueno, en breve les voy a enviar por el chat del Zoom el link, ¿ya? Para que ustedes puedan ingresar también por el grupo de WhatsApp que tenemos, lo podemos enviar. Recuerden que la asistencia se va a estar enviando 10 minutos antes de finalizar la clase, y cualquier consulta que ustedes tengan, lo podemos conversar de manera interna. Ustedes tienen el número oficial de EduRed, es quien está enviando constantemente todas las comunicaciones. Solamente nos agregan y nos escriben para cualquier consulta que tengan, ¿sí? Entonces, en breve ya le voy a dar pase a la profesora para que pueda iniciar con la clase. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Magali Palomino y tengo alrededor de 15 años trabajando dentro de lo que es el rubro de la moda, tanto en diseño como en ilustración de moda, ¿no? Que es lo que justamente tiene que ver con nuestro curso Ilustración y Diseño de Moda. En este curso vamos a aprender a desarrollar una colección y para ello vamos a revisar muchos conceptos y definiciones que son necesarios. Más adelante, después de explicar el tema, los invito a que puedan hacer sus preguntas. ¿Sí? Va a haber un espacio para que hagan preguntas. Ahora les doy la bienvenida a nuestro curso. Y bueno, felicitarlos por tomar la iniciativa de llevar este curso y espero que también puedan concluirlo satisfactoriamente. El material ya se encuentra en el Classroom. Ojalá que lo hayan podido revisar. Si no, igual ahora lo vamos a ver. Y nada, me gustaría que siempre emitan sus preguntas si es que tienen alguna duda, ¿sí? Vamos a comenzar con el primer PPT, que es definición del diseño de modas. Hay uno que dice definición, por favor. El diseño de modas. Introducción. Bien, vamos a comenzar. Primero, vamos a saber qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de comenzar con la creación. Ser diseñador de moda te permite convertirte en un creador de universos, ¿no? De pequeños mundos en los que nosotros nos vamos a expresar a través de las telas, formas y colores, a través de los materiales, de las siluetas. En este curso aprenderás los principales conceptos que implican la creación de una colección de moda
Y también vamos a dibujar figurines que representarán texturas para la colección final. Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos algunas imágenes referenciales. Si bien el diseño implica la parte conceptual, la parte creativa, donde trabajamos los bocetos, es importante también saber que la parte de la construcción, el desarrollo de moldes y toda la producción que vendría después va de la mano. Y también la posible comercialización. Porque si nosotros creamos una colección, sea una colección de temporada o una colección cápsula, esta tiene que llegar hasta la producción y comercialización. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es el diseño de modas? El diseño de modas es una de las ramas del diseño que va a fusionar funcionalidad y estética. ¿A qué me refiero con esto? Que las prendas no solo deben de verse bien, no solo deben de estar de tendencia, ser armónicas, sino que además deben de ser funcionales. Por ejemplo, un vestido de noche puede ser hecho en una tela plana, que siempre, que pueda tener brillos de repente y se vea bien, ¿no es cierto? Por eso es que se llama vestido de noche, con los brillos, con la tela que resalte. Sin embargo, si voy a diseñar una colección de prendas deportivas, necesito que el tejido, la materialidad, sea un tejido que aguante las actividades, el movimiento, sea resistente de repente a las temperaturas, dependiendo de la actividad que desarrollo. Entonces, el diseño debe de estar bien hecho estéticamente, debe de verse bien, pero también debe de ser funcional. Y esa funcionalidad la vamos a obtener al momento de elegir los tejidos o de hacer los cortes. Ahora, imaginemos el proceso creativo que existe desde la concepción de una colección hasta su producción y posterior comercialización. Esto significa, como les decía, que hay todo un proceso que implica el inicio de la parte donde seleccionamos un tema de inspiración, donde nosotros vamos haciendo abstracción del tema, tomamos formas, siluetas y otros recursos de nuestro tema y generamos bocetos. Estos bocetos luego van a pasar a ser aprobados como una colección, ¿cierto? Siguiente, por favor. El diseño de moda se puede definir como la aplicación de los principios artísticos en el proceso de diseño de prendas de vestir. Los bocetos nos ayudan a mostrar la intención de la propuesta, la identidad de la colección y nos ayudará a visualizar cómo será cada prenda de la colección a desarrollar. En la imagen tenemos una colección de Dolce & Gabbana, de estos dos diseñadores, justamente tomando como punto de partida el tema de Bizancio, ¿no? Entonces vamos a ver que existen diferentes tipos de diseñadores y diferentes maneras de abordar un tema de inspiración. Más adelante vamos a ver para qué sirve un tema de inspiración y cómo el tema de inspiración brinda coherencia y un hilo conceptual a nuestra colección. Pero aquí tenemos, por ejemplo, que tomaron elementos muy tangibles del arte bizantino y lo trasladaron a su colección. Por eso tenemos la colección donde aparecen las modelos con pedrería, con mucho rojo, con las coronas o diademas, que justamente se inspiró en la pintura bizantina y en los mosaicos con oro. Como les decía, el proceso creativo tiene diferentes pasos. En la imagen podemos ver un mood board donde digamos que se ha seleccionado las imágenes que nos inspiran, todo aquello que nos produce sensaciones para crear, y del otro lado tenemos ya sobre el maniquí la primera propuesta para ir creando la prenda. Ahora, vamos a revisar lo que es el tema de inspiración. El tema de inspiración va a ser como el punto de partida para nosotros, ¿no? Nos va a brindar formas, colores, texturas, sensaciones,
para que podamos trabajar más adelante estas formas en nuestra colección. Tenemos aquí, como les estaba comentando ya, parte del mosaico que fue tomado como referencia para la creación de esta colección hecha por los diseñadores Dolce & Gabbana. El tema de inspiración, aparte de darnos todos estos recursos, formas, colores, texturas, que luego trasladamos a siluetas y a materialidad, que se refiere a los géneros de tela, le va a dar coherencia y, como les decía, un hilo conceptual a nuestra propuesta. Esto significa que va a ser una carta de color determinada, materiales determinados, además de que cuando creamos una colección, esta debe de tener una temporada ya seleccionada y un público objetivo. Siguiente, por favor. Acá tenemos parte también de la misma colección. Observen cómo se trasladó todo, digamos que de manera literal, ¿no? Literalmente trasladaron elementos, podemos ver el dorado, podemos ver la pedrería, la forma de túnicas, también llevadas a los vestidos, parte de las imágenes de los mosaicos en los vestidos de las modelos, pero existe una forma de diseñar que es mucho más conceptual y que implica un poco más la abstracción y la subjetividad. No necesariamente vamos a ver tal cual el tema presente en la colección, sino que tiene que ver más con un proceso de conceptualización del diseñador. Aquí tenemos ejemplos muy tangibles con esta colección de Dolce & Gabbana, pero también existen diseñadores que conceptualizan un poquito más y que digamos que ahí no se va a notar tanto el tema de inspiración y más bien también mezclan un poco de tendencia para que esa colección sea comercial. Siguiente, por favor. Cuando iniciamos una colección, seleccionamos un tema de inspiración, como hemos visto, es importante, es el punto de partida y también nos va a dar como la hilación a todas nuestras prendas. El siguiente paso es desarrollar una bitácora. Una bitácora se desarrolla para lograr la conceptualización, las pruebas, la investigación, todo aquello que nosotros querramos investigar desde nuestro tema de inspiración y que esté ligado, por ejemplo, pueden ser imágenes de películas o fotografías, información que imprimimos, alguna copia de un libro, todo aquello que nos produzca información acerca de nuestro tema de inspiración, lo podemos ir poniendo en la bitácora. Ahí es donde vamos a ir haciendo nuestra síntesis del tema y vamos adentrándonos, ¿no? Lo interesante de seleccionar un tema de inspiración es que, por ejemplo, cada uno va a tener una visión muy subjetiva en base a sus experiencias de ese tema de inspiración. Esto significa que si me decido inspirar en un tema y dos diseñadores más han trabajado el mismo tema, van a tener una visión distinta, ¿sí? La visión no es la misma porque está muy ligada al gusto personal, a la experiencia y también a los conocimientos de cada uno de nosotros y en nuestra mirada estética. La bitácora nos sirve para ir resumiendo, para ir anotando lo más importante, para ir como investigando y también irla llenando de información que nos va a servir más adelante. Siguiente, por favor. Ahora, después de haber pasado por el proceso de la bitácora, donde hemos personalizado el tema, ya tenemos el tema muy dentro de nosotros, lo conocemos, manejamos todos los recursos que nos puede dar. No, con esto me refiero a colores, formas, texturas. Iniciamos los bocetos, ¿sí? Los bocetos van a ser los dibujos de las prendas que vamos a proponer, teniendo en cuenta toda la información que ya hemos de alguna manera revisado en nuestra bitácora.
¿sí? La bitácora es el cuaderno donde investigamos. Vamos a ir ahí recopilando mucha información, toda la información que nosotros queremos de nuestro tema, y una vez que esa información ya la tenemos lista, comenzamos con la parte de los bocetos. En los bocetos vamos a ir trasladando algunas formas, vamos a ir poniendo qué colores podrían funcionar, vamos a ver qué forma determinada puedo sacar de mi tema de inspiración. Por ejemplo, si nos inspiramos en las aves, qué forma tiene el ave que pueda trasladar una prenda. Si nos inspiramos en las flores, ¿sí? También cómo son los pétalos, cómo los pétalos me pueden dar una idea de repente de cuello o de manga o el vuelo en una falda. Entonces todos esos elementos los vamos a ir trasladando a nuestro boceto, ¿sí? Los bocetos se trabajan, digamos que para una colección de 10 prendas, tenemos que tener por lo menos 20 o 25 bocetos, porque no siempre quedan todos los que hemos trabajado. Hay un proceso de selección previa y se van a dar cuenta que en el ejercicio de hacer los bocetos, de hacer nuestros dibujos, estos van a haber algunos que nos gusten más, entonces nosotros vamos a ir seleccionando. Siguiente, por favor. Estos bocetos van a devenir, o sea, van a terminar siendo la colección final. La colección final va a tener elementos que se repiten. Por ejemplo, los colores van a ser los mismos, no más de 5 colores. Por ejemplo, las telas, la temporada, nos fijamos si es para primavera-verano u otoño-invierno, y en base a eso vamos a seleccionar los tejidos. En base a ello vamos a ver si nuestros tejidos son ligeros, son más frescos, o si es para otoño-invierno, vamos a ver que tengan o cumplan la función de abrigarnos, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, vamos a ver qué tipos de diseñadores tenemos. ¿Por qué? Me imagino que muchas veces han podido ver desfiles o pasarelas y se han preguntado por algunos diseños que son imposibles de llevar o que no sabemos en qué momento se llevarían, ¿no? Cuando son demasiado extravagantes, nos preguntamos cómo funcionan o por qué están ahí. Vamos a ver algunos tipos de diseñadores y comenzamos con los diseñadores clásicos. Los diseñadores clásicos son diseñadores que van a crear propuestas sobrias y elegantes y que pueden inclinarse a la creación de la línea de alta costura o prêt-à-porter. Son reconocidos por su sello clásico y elevado. Por lo general se ven muy elegantes, con piezas de apariencia muy costosa, ¿no? En la imagen tenemos una pieza de Chanel, de la casa de diseño Chanel. Siguiente, por favor. Aquí parte de la colección de Prada. Igual vemos que se ve bastante sobrio, se ve bastante, bastante llevable, bueno, tiene una apariencia bastante elegante también. Y en la siguiente diapositiva vemos un vestido de Dior, ¿no? Es un vestido de alta costura, creado a mano, donde hay muchas horas de trabajo y que, como pueden ver, es de un estilo clásico también, ¿no? Es fácil de llevar. Y bueno, ahí lo único sería el costo, porque los precios de la alta costura y las piezas clásicas es muy alto. Siguiente, por favor. Acá tenemos un vestido de Chanel. Al inicio vimos una pieza, dos piezas de otoño-invierno. Ahora tenemos un vestido de alta costura. Observen la sobriedad, la construcción, ¿no? Bastante elegante, que se ve cuando la casa de diseño tiene un estilo clásico. Siguiente, por favor. Tenemos también diseñadores comerciales. Son diseñadores que crean propuestas dirigidas al consumo masivo.
se centran en las tendencias y en la aceptación del público consumidor. Esto significa que la colección está netamente diseñada para ser vendida, ¿sí? En la imagen, una colección de Tommy Hilfiger, donde vemos piezas fáciles de llevar otra vez, bastante casuales, ¿no? Juegan mucho con las tendencias. De hecho, por ejemplo, usan estas predicciones de tendencias por temporada, ¿sí? Lo que les permite hacerlo mucho más comercial. Siguiente, por favor. Tenemos aquí a la marca Desigual, también, que crea piezas con un toque artístico, pero destinadas a la comercialización. Y con esto me refiero a que son colecciones hechas netamente para vender, la alta costura, y a veces los diseñadores clásicos no hacen eso, no hacen prendas a gran escala, pero tenemos a Tommy, a Desigual, que sí lo hacen. Y en la siguiente diapositiva tenemos a Victoria's Secret también, que crea colecciones de lencería netamente comerciales con un plus, ¿no?, de diseño, pero igual está destinada a la venta masiva. El tercer tipo de diseñador son los diseñadores vanguardistas. Los diseñadores vanguardistas son diseñadores que crean propuestas conceptuales de comprensión compleja. Suelen verse excéntricos en pasarela. Suelen emplear además materiales nuevos y tecnología en sus propuestas. Los diseñadores vanguardistas lo que van a hacer es investigar, conceptualizar y crear colecciones que tienen que ver mucho más con lo conceptual y artístico, ¿no? Tiene que ver mucho con la exploración, con la investigación de materiales. Siguiente, por favor. Acá tenemos una colección de 2015 de Viktor and Rolf, donde la premisa era la pregunta que se hacen muchas veces, si la moda puede ser arte. Entonces, en esta colección aparecían las modelos llevando estos vestidos que parecen cuadros que han sido desestructurados. Algunas de las modelos lucían así cuando iban por la pasarela y luego pueden ver detrás a los diseñadores armando de estas piezas que llevan en el cuerpo cuadros. Entonces, lo construyeron de tal manera que tanto las modelos lo pudiesen llevar en su cuerpo, como que después podrían montarlos sobre la pared como si fuesen piezas de arte, ¿no? Entonces ahí venía la pregunta de si la moda podía ser arte también, una pregunta que es bastante recurrente en los últimos años. Pueden ver ahí esta especie de cuadros, ¿no? Donde tienen el marco, ven la pintura y atrás ambos diseñadores. Siguiente, por favor. Tenemos a Iris Van Herpen, es una diseñadora, ¿sí?, que lo que hace es crear a partir de formas muy orgánicas, selecciona además temas de la naturaleza y usa mucho la tecnología, la impresión en 3D, la impresión digital. De hecho, este vestido tiene muchas piezas que se han impreso en 3D. Entonces, ella investiga mucho el lado de la tecnología. Vamos a ver que es una diseñadora vanguardista porque emplea la tecnología. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos un ejemplo muy tangible. Ya en el 2000, imagínense, hace 23 años, Hussein Chalayan presentaba su vestido electrónico, un vestido a control remoto, hecho por piezas que contenían chips y podían ser manejadas desde lejos, ¿no? Como pueden ver, fue una colección bastante llamativa para cuando se lanzó. Hussein Chalayan siempre ha jugado con el concepto y la tecnología. Y bueno, esta colección llamó muchísimo la atención por la inclusión de tecnología en sus piezas. Siguiente, por favor. Bueno.
Bien, antes de pasar al segundo PPT, me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Sí, buenas noches. El PPT acabo de indicar que lo habían pasado al Classroom, pero he abierto, no sé dónde lo han enviado. Por favor, quisiera saber. Bien, gracias. Sí, los PPTs están en el Classroom. No. Lo que acabamos de ver son tipos de diseñadores. Es decir, los diseñadores pueden abocarse a hacer diseño clásico, diseño comercial y diseño conceptual. No, un collage no es una bitácora. Una bitácora es un cuaderno de investigación. Es un paso previo al collage, ¿sí? Lo que hacemos en la bitácora es recopilar toda la información y finalmente podemos resumir esto en un collage de inspiración, ¿no? Ponemos las imágenes que más nos gustaron, que más nos llamaron la atención o que sentimos que podrían funcionar para nuestra colección. En el transcurso del dibujo de figuritas. Sí, la clase está siendo grabada. Miss, buenas noches. Buenas noches. Una consulta, ¿y el mood board? El mood board viene a ser, digamos que ya el panel visual que empleas para generar tu colección, donde ya tienes todo resuelto, incluida la paleta de color, ¿no? Materialidades, paleta de color, las sensaciones que quieres poner a través de tu colección. Muchas gracias, Miss. Profesora, una consulta, ¿no? Es entendible el sostenimiento que tiene un diseñador, un diseñador, ¿cómo era? Clásico. También es entendible sobre todo lo que es los diseñadores comerciales. Pero ¿cómo se pueden sostener los diseñadores vanguardistas? Solamente ¿Tú te refieres a cómo es que ellos generan beneficios económicos? Exactamente. No siempre, porque no, Hay o que sea, entender que las pasarelas son un show, sea clásico, comercial. Han visto los desfiles de Victoria's Secret, ¿no? Llama muchísimo la atención. Las pasarelas de Chanel y Dior con mucho lujo, muy costosas, con escenarios bastante bien trabajados. Lo mismo sucede con los diseñadores conceptuales. Ellos muestran parte del concepto. Sin embargo, estos mismos temas tienen una bajada comercial, ¿sí? Esto significa que elementos que hemos visto en pasarela ya han sido aterrizados en una colección comercial que posiblemente se vaya a lanzar a través de una marca anexa del diseñador o de la misma marca. Por ejemplo, Rei Kawakubo con Comme des Garçons, ¿no? Entonces, sí tienen, digamos que, un beneficio comercial. Sin embargo, en pasarela siempre se muestra todo aquello que llame la atención. Es un show, sea el tipo que fue el diseñador, siempre se emplean elementos para llamar la atención, ¿no? Si vamos a un desfile, vamos a ver que siempre todo va a ser muy llamativo, los diseños incluso van a ir recargados, van a haber muchos accesorios, porque es lo que se trata de ver en pasarela, ¿no? Quiere decir que todo lo que se muestra ahí también va a servir como inspiración, digamos, para una próxima colección, puede ser del mismo diseñador. De hecho, se concentran los elementos que son como más llamativos o se hace muy exagerado y luego hay una bajada comercial que tiene pequeños elementos y que es mucho más vendido, ¿no? Siempre se piensa que una colección podría ser de repente como una puesta en escena, ¿no? Con actores principales, por ahí con pequeños actores de reparto o de relleno también. Entonces, es decir,
Hay como lo más interesante, llamativo, vanguardista, y luego la bajada comercial, ¿no? Para que funcione. Porque así es como funciona. Tiene que haber un beneficio comercial, si no, no se podrían sostener los diseñadores, ¿no? De hecho, encuentran líneas comerciales de Viktor & Rolf, de Raikawa Kubo con Comme des Garçons, que es su marca, ¿cierto? ¿Alguna pregunta más antes de pasar al siguiente tema? Yo sí tengo una pregunta, profesor. A la hora de hacer, ¿es necesario hacerlo con ya un cuerpo anatómico? No te escuché muy bien. ¿Me podrías repetir, por favor? Y a la hora de hacer los diseños necesitamos un monigote. Ya te entendí. ¿Necesitas poner un figurín para hacer las prendas? ¿A eso te refieres? ¿O es separado de vez en cuando? Cuando hacemos la ilustración, donde viene el proceso de bocetos, podemos trabajar tanto el dibujo técnico o el flat, como lo llamamos también, donde solo viene la pieza con especificaciones que nos sirven, como por ejemplo, el tipo de cuello, el tipo de manga, el largo modular, es decir, qué tan larga es la pieza, si tengo una blusa, hasta dónde debe de llegar, por ahí cuántos bolsillos tiene, cuántos botones tiene. Eso es importante porque es descriptiva y nos da especificaciones. Pero también es importante dibujar la prenda sobre el figurín porque me va a permitir visualizar cómo es que va a ir esa pieza sobre el cuerpo, ¿no es cierto? Además que también me permite visualizar cómo armo todo el outfit. Cuando ustedes crean una colección, tienen que crear prendas superiores e inferiores que puedan combinarse entre sí. Entonces, puedo hacer, sí, el dibujo técnico de mi prenda, donde vienen todas las especificaciones técnicas y que sea descriptivo. Y también puedo hacer mi figurín con las prendas para visualizar cómo se va a ver, ¿sí? Entendido. Sí, podría ser como una vista previa, ¿no? Como una vista previa de cómo va a verse la colección. Porque recuerden también que hacen la colección con todos los figurines, ¿no? Así es como se llaman los cuerpos en ilustración de moda. Sus figurines vienen vestidos para verlos también todos, por ejemplo, 10 figurines, y ver que nuestra colección sea coherente, que maneje una misma carta de color, es decir, que los colores se compartan, se repitan, y también tener las mismas formas, ¿no? Porque para eso usamos un tema de inspiración para que lo una, lo cohesione todo. Profesora. Sí. Buenas noches, profesora. Por favor, profesora, ¿podría un poquito recalcarme en qué se diferencia el outfit al collage? ¿El outfit? Al collage. El outfit es lo que llevas, es la mezcla de las piezas que se lleva como tenida. Y el collage es la inspiración uniendo elementos que quieres para crear tu colección. Ok, gracias. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿sí? Luego le puedo enseñar algunos de mis diseños. Y yo creo que los puedes subir al Classroom. Los puedes subir al Classroom. Ok, gracias. Bien, vamos a continuar y después de esa presentación, sí les pido que tengan a la mano, por ejemplo, un cuaderno, se los puse también en la presentación, y que anoten de repente aquello que no quedó muy claro para ustedes, para poder resolverlo de manera ordenada, ¿sí? Pueden escribir su pregunta y al final siempre doy un tiempo para que hagan sus preguntas, sus dudas, sus consultas y poder resolverlas, ¿ya? Vamos a ver ahora los elementos básicos del diseño. Los elementos básicos del diseño son aquellos que me van a ayudar a construir mis piezas. Siguiente, por favor.
como introducción, la moda es una forma de expresión que tiene gran influencia en el mundo actual. Su importancia radica en que es el reflejo de una sociedad. A ver, esta frase lo que nos indica es que la moda o aquello que nosotros podamos llevar aquí, en este contexto, va a ser distinta a la que se lleva, por ejemplo, en este mismo momento en Asia o en Europa o incluso en Norteamérica, ¿no? Todo tiene mucho, se nutre mucho de la sociedad. Y también los invito, por ejemplo, a hacer un poco el comparativo con la pandemia, ¿no? Cómo durante la pandemia dejaron de salir las tendencias, se dejó atrás todo lo que se estaba comercializando y por un momento todos buscaron prendas confortables, prendas que se pudiesen llevar, muchos se hacían teletrabajo y no necesitaban más que por ahí unas piezas de algodón, por ahí los joggers, que son estos pantalones súper cómodos, funcionales, por ahí una capucha, una polera, algo muy sencillo, ¿no? La mayoría solo se ponía en la parte superior para trabajar, para verse por la cámara, algo formal, y luego pasaba todo el día en ropa de descanso, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que muchas veces las condiciones o el contexto nos van a ir cambiando la manera en que nos vamos a vestir, ¿ya? Eso lo pueden revisar también en algún momento en Historia de la Moda, cómo el contexto fue cambiando la manera en que nos fuimos vistiendo, ¿sí? Siguiente, por favor. El diseñador debe conocer los elementos y principios con los que cuenta para iniciar sus propuestas. Estos van a servir para construir, ¿sí? Vamos a ver los siguientes elementos. Primero, la silueta. La silueta, ¿qué es lo que va a hacer? El contorno que va a delimitar el espacio que ocupa la prenda. Lo primero que percibimos, la silueta puede guiarse de la forma natural del cuerpo o alterarlo en su totalidad. Por ejemplo, pensemos en un vestido de algodón entallado, ¿cierto? Va a seguir la forma natural del cuerpo. Sin embargo, si vemos estas piezas, vemos que escapan un poco, sobre todo en la parte inferior del cuerpo. Se va alterando la silueta, ¿no? En el anterior, por favor, el anterior un ratito. En esta diapositiva vemos un diseño que va a seguir la forma natural del cuerpo. No, no es cierto, lo altera, nos crea un volumen distinto. La silueta es el contorno, ¿sí? Es el punto de partida, porque tenemos que saber nosotros para qué silueta diseñamos y en base a eso podemos seguir su forma natural o alterarla. En este caso, para hacer este vestido, se conocía ya la silueta femenina y luego se decidió alterarla. Podemos trabajar con siluetas femeninas, masculinas o de niños, y cada una tiene sus propias características. Es importante determinar para quién vamos a trabajar porque en base a eso usamos la silueta, su contorno. ¿Ok? Siguiente, por favor. Aquí tenemos algunos ejemplos de Viktor and Rolf, los mismos diseñadores que vimos anteriormente, que crearon estos vestidos que tienen como cortes, ¿no? Como que rompen también la silueta, nos dan la sensación de que han sido cortados. Siguiente, por favor. Ahora, acá tenemos todo lo contrario, dos diseños de Balmain que más bien siguen la forma natural del cuerpo, incluso se ven bastante entallados, muy pegados al cuerpo femenino. Entonces, la silueta hay que conocerla muy bien para saber si seguimos su forma natural o la alteramos. Siguiente, por favor. Nuestro siguiente elemento es la línea. La línea va a ser un recurso intuitivo. Tenemos diferentes tipos de líneas que podemos emplear al momento de diseñar. Verticales, horizontales, curvas y diagonales. La línea
puede dirigir la atención y la manera en que recorremos visualmente la prenda. Esta puede resaltar tanto en el patronaje como en los cortes textiles, como podemos ver en la imagen. El bies es la línea que corta de manera diagonal nuestra tela, ¿no es cierto? Y que condiciona mucho el movimiento en la prenda. Cuando cortamos el bies es cuando vamos a hacer drapeados, cuando vamos a hacer algún tipo de caída con mucha soltura. Recordemos también que al emplear la línea podemos crear efectos en el cuerpo. Las líneas verticales nos van a estilizar, mientras que las horizontales ensanchan la figura, pero también dan esto de la estabilidad, ¿no? Una línea horizontal genera mayor volumen, pero también da estabilidad. En este vestido que está en esta diapositiva, podemos ver la mezcla de líneas horizontales, verticales y algunas curvas, todas dispuestas de manera que van a ir formando efectos sobre el cuerpo. Siguiente, por favor. Acá tenemos líneas diagonales que se van encontrando y también tenemos líneas horizontales, una a la altura de la cadera y otra a la altura de la cintura. Cada línea va a tener un efecto distinto sobre el cuerpo, ¿no? Las diagonales también estilizan y sobre todo dan movimiento. Siguiente, por favor. Acá tenemos líneas, pero a manera de valor agregado, es decir, una hilera de botones nos genera la idea de línea vertical. Lo mismo el estampado y el largo, ¿no? Del lado derecho, de mi lado derecho, tenemos un diseño en color hueso que tiene líneas verticales, pero que además se complementa con los bolsillos que corta de manera horizontal, generando también un efecto distinto. Siguiente, por favor. Otro elemento que vamos a emplear es la textura. La textura es un elemento visual y sensorial que predomina en un textil o en una superficie. ¿Qué significa esto? Que podemos tener texturas visuales, aquellas que percibimos a través de la mirada, y sensorial, que podemos sentir con las manos, el tacto y la piel. Las texturas visuales, aquellas que percibimos con los ojos, pueden ser estampados siempre y cuando no tengan relieve, teñidos, tie-dye, batik y otro tipo de impresiones sin relieves. Las texturas táctiles son aquellas que podemos sentir a través de la piel. Por ejemplo, los bordados, la lana tejida, el terciopelo, el corduroy, etc. En la imagen tenemos una textura táctil, ¿no? Aquella que podemos agarrar, que podemos sentir a través del tacto. Siguiente, por favor. Acá tenemos también textura táctil. Miren este tejido hecho en organza. Es una textura que se puede sentir y que además enriquece la prenda que estamos trabajando. Del lado derecho tenemos un bordado hecho en pedrería en todo el vestido. Le da textura, pero además le da un valor de brillo también. Siguiente, por favor. Bien, y aquí lo que vamos a tener es textura visual. La textura visual, como les decía, la podemos percibir a través de los ojos y tenemos material holográfico, que es un material que con el movimiento va a ir cambiando de color, ¿cierto? Se puso muy de moda hace unos años. El material holográfico es una textura visual, porque si nosotros vamos y le pasamos la mano, no vamos a sentir nada, el material es liso, ¿no? Sin embargo, vamos a ver la mezcla de colores que como con la luz va a ir cambiando. Del lado derecho tenemos textura visual con estampados. Miren, los estampados enriquecen las telas, sin embargo, no generan ningún tipo de volumen ni de relieve, entonces es una textura visual. Siguiente, por favor.
El volumen. En diseño de moda, el concepto de volumen se refiere a la cantidad de tejido de una prenda como la cantidad de espacio que ocupa la tela. Por ejemplo, aquí, este vestido ocupa muchísimo espacio y tiene mucha tela, justamente para poder cubrir todo ese espacio. Entonces, ocupa mucho espacio, tiene mucho volumen, ¿cierto? Hay prendas que van a tener mucho volumen. Un clásico, los vestidos de novia siempre han tenido muchísimo volumen, ¿cierto? Ahora ya no tanto, pero siempre se le ponía mucho volumen, se le ponía también unos armazones dentro para que se viera mucho más grande, más amplia la falda, ¿no? En los siglos XIX, XVIII también se llevaban faldas que tenían una especie de interiores, se les decían ahuecadores, y que generaban volumen, y que tenía que ver proporcionalmente con el espacio que se ocupaba, ¿sí? Era mucho más fácil en los siglos XVIII, XIX, porque el espacio era mucho más grande, tanto en las puertas, en las habitaciones. Ahora sería muy difícil llevarlo, ¿no? Sin embargo, se puede ocupar aún un poco de volumen en los vestidos de noche y noches. Siguiente, por favor. Acá tenemos, por ejemplo, un vestido que no ocupa mucho espacio, muy poquito volumen, el vestido rosa, y tenemos el vestido rojo que ocupa espacio, pero solo en la parte inferior, es decir, tiene mucho volumen solo en la parte inferior. Siguiente, por favor. Un vestido rosa, que, bueno, de hecho es el color del año, fucsia, bastante intenso, ocupando mucho volumen. Además, se ha empleado muchísimo material. Miren el tul recogido, cómo es que el tul nos genera volumen, porque está súper, súper recogido. Sí, ese vestido es bastante interesante porque nos venía anunciando ya el color del año, Viva Magenta, y porque además tenía que ver con la tendencia Barbiecore, ya que viene la película de la Barbie y viene todo en el estilo de los 2000, de los tonos rosas, ¿no es cierto? La colección de Valentino del año pasado, todo rosa, de hecho tiene un color propio en Pantone. Entonces, ya nos venía anunciando lo que venía este año, ¿no? La tendencia Barbiecore, el fucsia, el magenta, el rosa encendido. Siguiente, por favor. Otro elemento a tomar en cuenta va a ser el color. El uso o el no uso del color, y lo vamos a ver ahora. El color es la cualidad de un objeto o sustancia respecto a la luz que refleja normalmente determinada visualmente por medidas de tono, saturación y brillo de la luz reflejada. Al final, el color resulta ser el producto de lo que percibe el ojo por un estímulo, ¿sí? El valor del color en la moda reside principalmente en nuestra respuesta emocional al color y no en lo técnico. Acá tenemos un diseño que lleva colores complementarios. Si revisamos un poquito teoría del color, vamos a ver que el violeta es complementario al amarillo, que está representado por el dorado. Entonces, ambos colores juntos generan mucho contraste, ¿sí? Siguiente, por favor. Una diseñadora que emplea muchísimo el color sin miedo es Agatha Ruiz de la Prada. Va a mezclar prendas con color, va a mezclar texturas, mucho color en su pasarela también. Observen los accesorios, observen las prendas. De hecho, un poquito viendo esto de lo comercial, si se dan cuenta, las piezas son un poco recargadas, tienen mucho color, y Agatha dijo en una entrevista cuando vino a Perú que ella vendía más su línea home y su línea para niños, por los colores justamente, ¿no? Que esta colección es interesante, la muestra en pasarela, pero que no había mucha demanda de la colección femenina.
lo que sí había con su línea home, su línea para el hogar y su línea para niños, ¿no? Que ahí sí se trata de llevar mucho más color, se pueden aceptar esos estampados tan llamativos. Sí, exacto. Agatha Ruiz de la Prada dijo en esta entrevista justamente eso, ¿no? Que ella no vendía mucho la línea femenina, pero sí se sostenía de su línea de niños y su línea home, su línea de accesorios, ¿no? Tiene zapatos, tiene diademas, medias, bolsos, perfumes. Entonces, eso es lo que le funcionaba a él, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, existe también el no color. Tenemos el negro, el blanco y el gris, que no son colores, ¿sí? Es la ausencia del color. El negro, el blanco es la mezcla de todos los colores. Y el gris, digamos que el tono intermedio. Y nos funciona un poco para ver la psicología del color. El negro, por lo general, refleja autoridad, sobriedad, elegancia, pero en exceso es como un tono que opaca, que deprime, que está relacionado a la muerte en la cultura para nosotros, culturalmente. Entonces, puede funcionar como puede que no. Depende muchísimo de la identidad de marca de cada casa de diseño. Siguiente, por favor. Otro elemento que nos va a interesar mucho es el movimiento. Se van a dar cuenta que hay prendas que por el volumen o los cortes van a tener mucho movimiento. Y asimismo hay prendas que se van a ver más estructuradas o de repente que por el tejido se ven mucho más rígidas. El movimiento es un elemento que se da por materialidad, por diseño o por textura. Uno de los aspectos únicos del diseño de moda, en comparación con otras artes visuales, es que puede cobrar vida a través de la forma humana. Nos da la impresión visual de peso o liviandad. De hecho, a través del movimiento del cuerpo podemos, digamos que el movimiento de la prenda se refuerza con el movimiento del cuerpo, ¿no? Los flecos, los volantes, alguna manga acampanada, ayuda a que la pieza cobre vida, ¿sí? Pero, por ejemplo, también podemos generar la idea de equilibrio, de estabilidad, a través de lo estructurado, de aquellos tejidos que son muy pesados, ¿no? Siguiente, por favor. Algunos vestidos con movimiento, observemos sobre todo el dorado y de los que están a mi derecha, el vestido que tiene plisados. Es como de un tono cobre, pero plisado. Ambos vestidos con movimiento que contrasta con el vestido que estaría en el medio, ¿sí? El del medio es un vestido entallado que no genera ningún tipo de movimiento, sino más bien rigidez, ¿sí? Ambos funcionan, tener la sensación de movimiento o de rigidez, funcionan de acuerdo a lo que nosotros queremos transmitir a través de la pieza. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos un vestido con muchas capas de tul, mucho movimiento. Miren aquí, las capas están recogidas y vienen en diferentes secuencias, ¿no? En diferentes alturas, lo que permite que el movimiento sea total. A pesar de que está muy lleno de pliegues, vamos a ver un movimiento por capas. Siguiente, por favor. Otro elemento que vamos a emplear es la simetría. La simetría va a venir a ser la correspondencia en tamaño, forma y disposición de las partes en lados opuestos de un plano, línea o punto. De una manera más clara, si nosotros dividimos por la mitad una prenda, un lado igual al otro es simetría. Si un lado es distinto al otro, es asimetría. Tenemos aquí, por ejemplo, un vestido. Si yo divido por la mitad este vestido, un lado es igual al otro, ¿sí? Siguiente, por favor.
Estos vestidos también tienen una composición simétrica. Si los dividimos visualmente por la mitad, hacemos una línea, vamos a ver que el lado derecho es igual al lado izquierdo, ¿no? Tienen el mismo corte, el mismo escote, los mismos detalles. Siguiente, por favor. Sin embargo, la falta de esto que sea igual, es decir, si un lado es distinto al otro, me va a generar asimetría, lo contrario a la simetría. Y es una manera interesante también de componer y de crear una prenda. Un lado distinto al otro, si bien tengo que equilibrar bien para que ambos se vean bien, ambos lados, es una manera más orgánica e interesante de hacer una prenda. Miremos aquí los ejemplos. Si dividimos por la mitad, de un lado tengo un recogido, de un lado tengo una tira que atraviesa el cuerpo. Lo mismo sucede con el vestido lila. De un lado un recogido de tela y del otro un escote. Entonces, asimetría cuando un lado es distinto del otro. Simetría cuando, si dividimos por la mitad, ambos lados son iguales. Siguiente, por favor. Bueno, gracias. Entonces, hemos visto elementos del diseño. Si tienen alguna pregunta, pueden escribir para poder resolver sus dudas. Los principios, esos son elementos, ahorita vamos a ver los principios. Los elementos del diseño nos ayudan a crear las piezas, no necesariamente están todos juntos, de hecho los principios tampoco están todos juntos, ¿sí? Pueden usar algunos, pueden emplear algunos en sus piezas, no todos, ¿sí? No siempre van juntos. Por lo general usamos mucho la manera de componer, simetría o asimetría, y ahí ya está, implica el equilibrio, por ejemplo, ¿no? Podemos usar volumen, como podemos que no usemos volumen en una pieza. Todos juntos no necesariamente, podemos carecer de línea, por ejemplo. ¿Tienen alguna pregunta más? Profesora. ¿Sí? Justo hablaba de las tendencias, lo que se pone en tendencia para la próxima temporada. Por ejemplo, en este año, bueno, desde el año pasado creo, un poco antes se puso en tendencia el regreso a la moda de los principios del 2000. Ajá. ¿Cómo se da eso? O sea, ¿quiénes deciden? ¿Cómo se da ese proceso? Hay casas de predicción de tendencias. Trendstop y WGCN se encargan de predecir tendencias. ¿Y cómo lo hacen? A través de cazadores de tendencias que van por el mundo fotografiando street style, fotografiando cómo se viste la gente en la calle. También tienen en su staff psicólogos, tienen antropólogos, publicistas, diseñadores, fotógrafos, como les dije, y se recopila toda la información y se contextualiza también en base a lo que está sucediendo en el mundo. Desde ahí nacen las tendencias. Por ejemplo, durante el COVID nacieron dos tendencias, uno que se llama Celebra la Vida, ¿no? Donde hay mucho color, hay mucha textura, que tiene que ver mucho más con una respuesta optimista frente a la pandemia, y la otra tendencia, ya que ahorita no recuerdo muy bien el nombre, tenía que ver más con la preservación, lo natural, lo sostenible, ¿no? Y esto había nacido justamente a raíz de la preocupación por la pandemia, ¿no? Ahora, lo que tú dices de que venía ya, por ejemplo, Barbiecore, que ya vio la película, este color fuchsia, que ya Valentino lo había presentado en pasarela, y los 2000 o el Y2K, tiene que ver con que todos aquellos que eran niños
cuando estuvo muy de moda los 2000, ya crecieron, ya acceden a comprar, ¿no? Ya pueden de alguna manera comprar todo aquello que de niños vieron. Entonces regresa la tendencia para que la puedan llevar también, ¿no? Es el Y2K o los 2000. Claro que no viene igual. Tiene por ahí muchas modificaciones. Hemos visto a Blue Marine por ahí lanzando el denim, algunas piezas inspiradas en una Britney Spears del 2000, pero mucho más actual, ¿no? Entonces, todo eso se puede ver a través de la predicción de tendencias. Y existen muchas casas que hacen predicción de tendencias, pero digamos que las que más atinan son WGCN y Trendstock. Son las que más, porque no necesariamente una tendencia tiene que funcionar en todos lados, ¿no? De hecho, WGCN hace la presentación, tiene una sede en Colombia, y es una presentación donde hace la bajada comercial para América Latina, de este lado, del sur, ¿no? Porque no funciona igual fuera, no funciona igual en Europa, no funciona igual en Asia, es distinto, ¿ya? Entonces, la más conocida, WGCN. De hecho, pueden ver algunos videos de estas predicciones de tendencias que fueron presentados en Colombia Moda, ¿no? El año pasado, el anteaño pasado, en julio. Claro, vendrían a ser más que nada lo que son las agencias de moda, ¿no? Las cuales los diseñadores pagan justamente por este estudio. Claro, son casas de predicción. De Estudio hecho, de tienen tendencia. servicios para todos. Sí. O sea, pueden acceder desde una casa de diseño hasta una escuela de moda, un diseñador comercial, pues, o sea, accede a un plan, ¿no? Hay planes incluso a que quieren acceder a una predicción que tiene como una bajada comercial o al todo el concepto, etcétera. Tiene como planes para cada necesidad de diseño, ¿no? ¿Alguna pregunta más antes de pasar al siguiente tema? Sí, una consulta. Entonces, ¿moda y tendencia es lo mismo o hay una diferencia? No, no, no. La tendencia es adelantarnos a lo que viene, ¿no? Es como, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Sí? Las casas, de hecho, hacen predicción de tendencias para saber cómo el público posiblemente vaya a consumir. ¿Sí? A veces funcionan, hay tendencias que se quedan mucho tiempo, otras nunca funcionaron. Tiene que ver mucho con la respuesta del público, ¿sí? No. La moda tiene que ver más con un fenómeno social que implica la manera en que nos vemos, nos vestimos y nos expresamos a través de lo que llevamos puesto, ¿sí? La tendencia viene, como les decía, con esto de querer anteponernos a cómo el público va a consumir. ¿Qué nos interesa? Porque nos interesa venderle, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer mi colección comercial y voy a poner un porcentaje de tendencia. Por ejemplo, a inicios del año o a fines del año pasado, ya sabíamos que venía el tono fuchsia, el Berry Peri del año pasado de Pantone, que también lanzó un color al año. Fue un color que tuvo muchísima aceptación. Encontraban prendas moradas, violetas, lilas, en tonos pasteles, pero con esos acentos en todos lados, ¿no? Tanto en marcas retail como en vestidos, en piezas deportivas, estaba metido en todos lados, en accesorios. Entonces tuvo mucha aceptación el tono que lanzó como color del año Pantone, ¿no? Este año lanzó el Viva Magenta, tiene que ver mucho con el Y2K, con los 2000, con Barbiecore, que es la tendencia de la Barbie. Entonces, a veces tiene aceptación y a veces no, depende mucho del público. Pero, ¿qué es lo que es una tendencia? Prevé cómo el consumidor va a comprar, ¿no? Cómo se va a consumir. No, más bien, no es que
puedes acceder a esa información. WGSN cada cierto tiempo actualiza, les va dando como pequeños, pequeñas actualizaciones de lo que va a venir, hacen charlas también que cuelgan en su canal, pueden empezar a seguirlos, de hecho, todo ahora lo encuentran de manera digital, síganlos en redes, tienen página, ¿no? Y hay muchas personas que también hacen como bajadas comerciales de las tendencias, hay tendencia para todo además, de materiales, por ejemplo, las fábricas de denim tienen tendencias también en cuanto a los lavados, a las siluetas en denim, a los colores que vienen, ¿no? Claro, pero mayormente estas agencias, bueno, para que se obtenga la información es previo a un pago también, no es que está Sí, para todo tienen el mundo colgado alguna disponible. información, Claro, pero algo también pueden genérico. acceder Sí. a través del pago, sí. Bueno, si quieren dibujar digitalmente, pueden hacerlo en Illustrator o Photoshop, pero hay una tendencia a trabajar mucho en una tableta. Por ejemplo, bueno, hay tabletas que pueden bajar una aplicación para hacer figurines digitales. El iPad, por ejemplo, trabaja con Procreate, que es un programa de pintura digital que funciona bastante bien también, es muy rápido. Y bueno, igual hay que saber dibujar manualmente, pero digamos que es mucho más fácil texturar y pintar, ¿no? Miss, ¿y hay alguna aplicación para poder hacerlo desde el celular? Yo creo que sí hay una, pero ¿qué es lo que sucede? El tamaño y el peso, ¿no? Es difícil que puedas manejarlo desde el celular. Tal vez una tablet y ahí podrías buscar, ¿no? En aplicaciones. Sí hay, pero en un celular es difícil por el tamaño que es pequeño y por el peso de la aplicación, que van a querer ponerle de repente pinceles, o sea, o tipos de acabados, o colores, y eso empieza como a pesar mucho y se pone más lento, ¿no? ¿Y para PC? Pues depende mucho. O sea, digamos que lo bueno que tiene, por ejemplo, todo lo que es de Apple, ellos tienen Procreate, que es solo para ellos, y es como muy, muy fácil de trabajar. Ahora, para otras, pues existen. No estoy muy segura de que también funcionen. Disculpe, ¿cómo se llamaban las aplicaciones para la tableta? Para tableta, si es iPad, Procreate. Es un programa con el que puedes diseñar. ¿Es el único que hay? No, es para iOS. Existen otros para tabletas que no son de Apple, pero de eso sí, no, es que yo trabajo con Procreate, por eso les decía. De los otros no, no sé cuáles podrían emplear. Ok, gracias. ¿El aplicativo tiene algún costo? Procreate Sí. cuesta $10, pero hay aplicativos que son para tabletas que no necesariamente son Apple, y sí, no tienen costo. Por ahí si quieren bajar algún tipo de textura, eso sí, pero es mínimo, ¿no? Procreate sí, tiene un costo de $10. Bien, antes de pasar a nuestro siguiente tema, ¿tienen alguna pregunta? Yo quiero preguntar. Yo creo que ya podemos pasar, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver ahora principios del diseño. Una vez que manejamos elementos del diseño, elementos que tienen que estar presentes de todas maneras, vamos a ver los principios del diseño. Siguiente, por favor. Los principios vienen a ser reglas, rectores o ideas fundamentales. En el diseño de moda existen varios principios importantes que se aplican tanto a la estructura básica de la prenda como a la decoración u ornamentación. Vamos a ver cada uno de ellos.
Córtalo, pe, yo lo boto, córtalo. Siguiente, por favor. ¿Para qué lo botaste? ¿Pero qué para? Sirve, mira, sirve para llevar cosas. Por favor, sus micrófonos. Ya, este no lo vamos a botar, ya me lo vas a regalar a mí. Ya. Tenemos primero el principio de repetición. Mira, tipo maleta, puedes llevar cosas así, meter. El principio de repetición se basa en el uso reiterado de elementos de diseño, detalles o adornos en una pieza. Por ejemplo, podemos ver aquí que tiene pequeños volantes, ¿no es cierto? Cada uno de los vestidos. Vamos a ver entonces que este detalle que se va repitiendo a lo largo de todo el vestido tiene que ver con repetición. Repetimos el mismo elemento, el mismo recurso, el mismo principio en todo el vestido, ¿ya? Eso le va a dar sensación de movimiento, de textura. La repetición es una manera de componer también para adornar nuestra prenda. Siguiente, por favor. Acá también tenemos repetición. Miren, es una especie de tela plisada como abanico que se va repitiendo a lo largo de toda la prenda. Que por cierto es una prenda asimétrica, porque un lado es distinto al otro. Siguiente, por favor. Otra vez repetición, sobre todo en las mangas, observen, es una caída de volados, las mangas, y nos generan esa sensación también de movimiento. Repetimos lo mismo a lo largo del brazo. Se ve sutil, se ve delicado. Siguiente, por favor. Tenemos aquí repetición, ¿pero de qué? Del estampado, el mismo patrón se repite en pequeño en la parte interna, en el enterizo, y más grande en el saco que lleva, es una especie de tapado, que lleva, del mismo, que tiene el mismo patrón de estampado, ¿no? Solo que mucho más grande, ¿sí? Y además oversize, es una pieza grande que le queda a la modelo grande. Siguiente, por favor. El ritmo. El ritmo crea un efecto poderoso, tanto si procede de la repetición de algunas características, como si tiene su origen en tejidos y estampados. Genera dinamismo y movimiento visual. El ritmo es una manera de componer también. Podemos ver en este vestido como un patrón chiquitito empieza a crecer alrededor del vestido, llegando a hacerse muy grande en la parte interna. Nos genera un ritmo, ¿cierto? Siguiente, por favor. Acá también tenemos un ritmo. Observen las flores, como la parte que está ornamentada, la parte superior con estas flores, tienen un ritmo en que las flores van cayendo. El movimiento que le damos a ese elemento se llama ritmo. Lo han puesto en la parte superior, en la cintura se junta un poquito más y luego hacia abajo se va esparciendo. Además, hay toques de lo mismo en ambas mangas. Siguiente, por favor. Acá tenemos en el ritmo la manera en que se ha dispuesto. Miren, la cinta va creando una composición en movimiento, ¿sí? El ritmo es una especie de composición que se va moviendo a lo largo de la prenda. Puede ser con líneas, con elementos decorativos como las flores, con estampados, como vimos en el primer vestido. Siguiente, por favor. La graduación. Un tipo de repetición, pero más complejo. ¿Por qué? Porque vamos a graduar de acuerdo al tamaño, de acuerdo a la intensidad. Por ejemplo, aquí, las capas de la falda tienen graduación de pequeñas a grandes. El mismo elemento, pero vamos a ver que va creciendo, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. Aquí tenemos una graduación de color.
¿Ven? Vamos a ir de un rosa muy sutil, muy suave, casi blanco, a pasar a un rosa más intenso hasta llegar al fucsia. Graduación de color, ¿no? En el anterior, graduación de tamaño, de pequeño, el mismo elemento de pequeño a grande, el mismo color ahora de muy suave a muy intenso, ¿sí? Una graduación se puede dar en tamaño, en color. Siguiente, por favor. Acá también, el mismo elemento, escamas de pequeñas a grandes. Tenemos una graduación de escamas, observen la textura, de muy pequeño a grande, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a graduación, nos referimos a cómo un elemento va a ir variando en tamaño o en color. El ritmo es una composición que genera movimiento. El ritmo no necesariamente va creciendo. Puede ir como girando, puede ir aparecer en un lado, luego en otro. En cambio, sí, tiene como unos búhos en las mangas, ¿no? Genera la sensación de aves. En cambio, la graduación va de pequeño a grande, de suave a intenso, ¿no? Es un recorrido, ¿no? Siguiente, por favor. La radiación. El empleo de líneas de diseño que van a partir en abanico desde un punto central. Por ejemplo, una falda plisada con tipo rayos de sol es un buen ejemplo, pero puede desplegarse más sutilmente en adornos de tela. Observemos aquí. La radiación tiene su punto central en la cintura. A partir de la cintura se va a ir abriendo, ¿no es cierto? Miren cómo se va abriendo. Eso nos genera la idea de rayos de sol. Y es un principio que, por ejemplo, se usa mucho a la altura de la cintura para hacerla ver mucho más fina, mucho más pequeña. Siguiente, por favor. Acá lo tenemos en lateral y con una forma distinta. Vamos a ver que tenemos un punto central en el lateral de la prenda y desde ahí parten líneas un poco más sutiles, más ornamentales, más decorativas, pero que igual generan el principio de radiación. Otra vez lo han puesto a la altura de la cintura para hacer que se vea mucho más estilizado, ¿no? Sí, es un vestido asimétrico, correcto. Ahora tenemos otra vez radiación en el centro, a la altura de la cintura, y nos genera volumen hacia arriba y hacia abajo, ¿no es cierto? El tie-dye, sí, cuando hay un punto central y vemos que se abre, también usa radiación. Sin embargo, como en el tie-dye es como más al azar, no sabemos hacia qué lado va a salir, porque eso es lo que sucede cuando hacemos los nudos del tie-dye. Podría decirse que no es un principio que ayude, por ejemplo, a la composición o a la estilización. Solo nos ayuda como textura. Siguiente, por favor. Contraste. El contraste es uno de los principios de diseño más sutil. Provoca que el ojo reevalúe cuál es la importancia del punto de enfoque. El contraste puede estar en color, silueta, material, etc. Ahora les explico. ¿Qué sucede en este vestido? Que además es asimétrico. Dividido por la mitad, tiene un tono neutro, blanco, y un tono neutro, negro, ¿no? Vamos a ver, entonces, que hay contraste de color. Siguiente, por favor. Aquí, contraste de silueta. La parte superior con plisados, caída, muy entallada hasta la cintura, sobre todo el torso, y luego vamos a ver cómo se va abriendo. Nos genera contraste de silueta. Arriba, líneas verticales, abajo, líneas que se abren en diagonales. Hay además contraste de color, colores distintos a lo largo de toda la falda, ¿sí?
Entonces, va a pesar o va a llamar la atención tanto la parte superior como la parte inferior. Por ejemplo, los tonos más intensos que se encuentran en la parte de abajo. Siguiente, por favor. Contraste. Tenemos aquí un vestido de Dior diseñado por Galliano, donde la parte superior es negra, toda completa, trabajado en un material oscuro, y abajo tenemos color, ¿sí? El color amarillo, rojo, vino, contrasta con la capa superior del vestido, que es negro, ¿no? Vamos a ver cómo que ambos compiten. ¿Por qué? Porque en la parte superior tenemos esta tela negra, pero brillante, y abajo esta tela que brilla un poco menos, pero que tiene mucho color, y ambas compiten por llamar la atención. Siguiente, por favor. Armonía. La armonía o la unidad es el resultado final deseado para un diseño de moda eficaz. Es lo que se logra cuando todos los elementos del diseño funcionan bien. Cuando el diseñador ha utilizado colores, texturas y elementos estructurales en formas bien proporcionadas para crear equilibrio con la cantidad adecuada de énfasis y ritmo. El efecto general del diseño de moda es agradable. ¿Qué significa esto? Armonía vamos a ver cuando toda nuestra pieza ya esté compuesta y podamos encontrar que es agradable a la vista. Siguiente, por favor. Miren aquí la armonía, como los elementos, a pesar de ser contrastantes, la falda, ven que es en un tono neutro pastel, sutil con tules, y la parte superior mucho color, mucha forma, van a encontrar la armonía, pues se incluyen, se integran, la falda la integran con la parte superior con algunas flores que caen, ¿sí? La armonía es cuando hemos compuesto bien toda la prenda. Siguiente, por favor. Acá también, ¿qué es lo que encontramos? Dos tonos completamente distintos. El violeta y el amarillo, que como habíamos visto son complementarios. A pesar de ser distintos, vamos a ver que se integran porque el amarillo de la parte interna de las flores se refleja en las panties de la modelo. Y lo mismo, ese mismo amarillo sube y es parte de las flores. Entonces, a pesar de que son dos tonos distintos, encontramos armonía porque se ha integrado. Siguiente, por favor. Equilibrio. El equilibrio es el principio de que las partes o características de una prenda tienen el mismo peso visual, ya sea que el elemento sea una manga, una línea de botones, funciona con otras partes de la prenda. Por ejemplo aquí, el equilibrio es en un vestido asimétrico, ¿sí? Nos va a costar un poquito más cuando el vestido es asimétrico, generar equilibrio. ¿Por qué? Porque como un lado es distinto al otro, hay que ver que ambos pesen igual visualmente. Acá tenemos el vestido que tiene un volumen en un hombro que se compensa con el lazo que va hacia el lado de la cintura, para que ambos visualmente pesen lo mismo. Siguiente, por favor. Acá también tenemos un diseño bastante interesante. Observen la pieza que viene hacia adelante, como cae, vestido asimétrico también, envolviendo la silueta y al final, para generar equilibrio, termina en curva, lo que le da movimiento, sutileza, ¿no es cierto? Y encontramos que la parte de la manga se va hacia atrás, de la manga que está del lado derecho, ¿no? Todo esto hace que el peso se equilibre visualmente. Siguiente, por favor.
tenemos aquí un vestido donde equilibra el amarillo en la parte superior, que se ve bastante sencillo, bastante llano, pero que luego vemos que aparece hacia atrás de la falda, ¿no es cierto? Se integra, pesan visualmente igual. Vamos a ver que si ese amarillo venía hacia adelante, pesaba mucho la falda, pero lo mandaron hacia atrás, como cola, ¿no? Haciendo que el diseño realmente encuentre el equilibrio. Entonces, para obtener el equilibrio, debemos de ver que nuestra pieza pese igual visualmente a ambos lados. O ambos lados de un lado, es decir, si dividimos por la mitad en vertical, como si dividimos por la mitad en horizontal, ¿sí? Que nuestro peso superior en horizontal no sea mucho mayor que el peso que llevamos de la parte inferior, ¿sí? Tiene que haber un equilibrio visual, ¿ya? ¿Qué sucede cuando hay mucho volumen aquí, por ejemplo, en la parte de los hombros y las mangas? Hay que equilibrar con lo que se pone abajo, ¿ya? Y viceversa, lo mismo. Si ponemos mucho, el diseño es asimétrico, impongo mucho volumen aquí, hay que lograr que visualmente obtenga el mismo peso poniendo algún detalle del otro lado. Siguiente, por favor. Énfasis. Es bastante interesante aquí porque el énfasis va a ser el punto central, el enfoque, ¿sí? Va a ser el acento, donde va a ir toda nuestra atención en un área o elemento. Por ejemplo, en este vestido tenemos el énfasis en la parte superior que consiste en unos diseños de hojitas. Siguiente, por favor. Aquí el énfasis, que a la vez es el punto de decoración, el punto ornamental, va a estar en la parte delantera. Miren las flores, el bordado, ¿sí? Es lo que va a llamar más la atención, pues es un punto de destaque, de enfoque dentro de todo el vestido. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el énfasis. En el medio, puede ir en la parte superior también el énfasis. Difícilmente se pone en la parte inferior porque pesaría mucho, ¿sí? Difícilmente pasa a la cintura. El énfasis lo tenemos a la altura de la cintura. Observen ese golpe de color en medio del vestido blanco. Siguiente, por favor. Proporción. La proporción, también conocida como escala, se relaciona con que también se ve todas las partes juntas en una prenda. Ahora, por ejemplo, tenemos aquí el vestido. Observen cómo las mangas, de acuerdo a nuestro diseño, se ven grandes, pero no tan grandes, ya que el vestido es corto. ¿Qué sucede si yo le ponía mangas más largas? La proporción, perdón, más grandes, más amplias, con más volumen. La proporción no iba a estar correcta. El vestido es corto, mangas más largas y va a hacer que se vea desproporcionado. Siguiente, por favor. Miren aquí, las mangas, el torso, la falda, todo en proporción, todo en conjunto. Si yo ponía de repente aquí arriba la parte del bolero con mangas más largo, no me dejaba trabajar bien, no me dejaba percibir bien el vestido. Si por el contrario alargaba la falda, tampoco iba en proporción, se iba a ver demasiado saturado. Aquí tenemos la proporción correcta en cada elemento que se ha puesto en la prenda. Siguiente, por favor. Acá también tenemos proporción. Observen la manera en que cada pieza, cada elemento de la prenda se une y es del mismo tamaño. El volante es sutil, las tiras que van hacia los lados son sutiles, la textura y además la cantidad de textura que tiene es sutil, entonces todo el vestido nos da la sensación de sutileza.
¿sí? Todo se encuentra en proporción, nada se ve muy grande ni muy pequeño para estar junto. Siguiente, por favor. Bueno, entonces estos han sido todos los principios que vamos a trabajar, que pueden ir juntos o pueden ir juntos dos, o puede ir solo uno de ellos, por ejemplo, solo el enfoque, el énfasis, ¿sí? En nuestras prendas. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Ajá. Bueno, muchas gracias. Igual es interesante que ustedes estén en el curso y que estén preguntando para que no quede nada como que nada que no hayan entendido bien. Vimos mucho lo de las tendencias hoy, creo que algunos de ustedes no sabían de dónde venían las tendencias, ni cómo comenzaban, cómo se hacían las bajadas comerciales, los diseñadores vanguardistas, de dónde sobrevivían económicamente, y también hay que entender, como les decía, las pasarelas como una especie de show, donde se va a mostrar siempre todo aquello que llama la atención. Libros para hacer ver los principios. Hay un libro que se llama 26 Fundamentos de Moda, que tiene algunos principios más. Ustedes saben que por la edición, por el país en el que se hizo, cambian un poquito los conceptos, pero pueden encontrar ese libro aquí, lo venden, se llama Los 26 Fundamentos de Moda, de hecho tiene ejemplos. Hay muchos libros de diseño que los pueden ayudar, como crear una colección final, presentación de portafolio, presentación creativa de portafolio, que es donde ustedes se van a ir dando una idea de la parte de la investigación, de la conceptualización, que es muy importante para poder llegar a estos elementos que finalmente trasladamos a nuestras prendas. Sean prendas comerciales o sean de repente con un toque más conceptual o artístico, ¿no? Básico entonces, todo libro que nos ayude a conceptualizar, todo libro que nos ayude a entender el proceso de una colección, que ahora lo revisamos, pero les podría servir para reforzar la idea, ¿cierto? Por ahí pueden usar uno o dos principios, mezclarlos. Ustedes van a ver ahora, cuando vean los diseños de Chanel, de Dior, de Dolce & Gabbana, pueden usar muchos principios. Enfoque o énfasis, asimetría, por ejemplo, como elemento, ¿no? Elementos y principios se conjugan para hacer la creación de una prenda. Hay que saber cuándo aplicar radiación, cuándo aplicar ritmo, ¿no es cierto? Por ejemplo, la repetición que vimos se parecía, podría funcionar si queremos trabajar como mucho volumen, si nos inspiramos en algún tema que tenga que ver con la historia de la moda y una etapa con mucho volumen. Por ejemplo, también vimos la graduación, ¿no? Y por ahí algunas de las prendas parecían las plumas de las aves. Entonces, nosotros podemos ir empleando en base a nuestro tema diferentes principios y sobre todo elementos que nos ayudan a construir la pieza, ¿no? El círculo cromático es parte de la teoría del color. De hecho, si ustedes se van a dedicar a la moda, es muy importante. El círculo cromático que se emplea para aprender teoría del color es el CMYK, cian, magenta, amarillo y negro, ¿no? Que nos sirve justamente para poder ver cuáles son los colores que son análogos, colores complementarios y cómo poder trabajar composiciones por triadas de color, por colores adyacentes. Se usa mucho
cuando se hacen colecciones de moda, pero también se usa mucho en la parte visual, ¿no? Cuando presentamos las colecciones en una tienda, cuando ordenamos, armamos escaparates, que es un tema interesante también dentro de lo que es la moda, ¿cierto? Los PPT los pueden encontrar en el Classroom. ¿Sí? Bueno, como les decía, todos los libros que pueden ustedes encontrar acerca de crear una colección, investigar un concepto para una colección, que es la parte que es la que deberíamos de trabajar bastante bien porque es el punto de partida para generar una colección, ¿no? Recuerden también que una colección se genera con un público objetivo, lo vamos a ver más adelante. Seleccionamos un público al que le vamos a enviar, le vamos a crear la colección, le vamos a vender la colección. ¿Tienen alguna pregunta más? Bueno, cuando ustedes quieren crear una colección, lo primero que tienen que ver, aparte del tema de inspiración, es, como les decía, el público objetivo, sobre todo si es una colección comercial, ¿no? Saber a quién le vamos a vender, ¿sí? Seleccionar la temporada también para la que vamos a crear una colección, público objetivo, temporada, la línea que vamos a trabajar, ¿sí? Esto puede ser casual, puede ser denim, puede ser lencería, ropa de baño. Entonces, hay que tener muy en claro todo eso para comenzar a diseñar y sobre todo les recomiendo mucho al momento de diseñar, pensar la prenda, ¿sí? Como algo netamente funcional, es decir, cómo vamos a ponernos la prenda, tiene un cierre, tiene botones, cómo se entalla el cuerpo, tiene pinzas, ¿no? Que es un poco la parte de la construcción, pero que es bastante importante. Todos estos detalles hay que revisarlos. Es muy importante que ustedes trabajen tanto el dibujo en flat, el dibujo técnico, como el dibujo sobre el figurín que nos permite visualizar cómo va a ir la prenda, el largo que va a tener, etc., ¿no? Graduación tiene que ver, como lo dice su propio nombre, cuando vamos graduando, ¿no es cierto? Por ejemplo, de pequeño a grande, por ejemplo, de un color claro a un color más oscuro, como que va cambiando, se va graduando, o va creciendo, o se va acentuando, o se va oscureciendo, ¿sí? Eso tiene que ver con el principio de graduación. Cómo gradualmente un elemento va cambiando, va cambiando. Libros para descargar, los libros que les mencioné son físicos, los pueden encontrar en librerías de diseño. Bueno, son libros que encuentran en librerías de diseño, ¿no? Netamente físicos. Cómo crear una colección final de moda, los 26 fundamentos de la moda, está también el libro para presentación de portafolio, portafolios creativos, que es justamente donde les muestran
¿cómo se llama? Les muestran cómo crear su portafolio final, ¿no? Que es el portafolio que crean los diseñadores como propuesta final en base a su investigación. Digamos que aquí cuando ustedes me preguntan cómo puedo saber cuántos principios pongo, yo les voy a decir una cosa. El diseño es un ejercicio, ¿sí? Nos vamos a ir dando cuenta en el camino de cuáles son los diseños que nos funcionan mejor. Entonces, tal vez al inicio pongamos muchos principios o mezclemos principios con elementos, pero también es algo intuitivo, ¿sí? Que tiene que ver con la investigación y por ahí nos vamos a dar cuenta cuáles funcionan y cuáles no. No es una fórmula mágica, más bien tiene que ver con la intuición y la preparación que tengamos revisando diferentes libros, viendo algunos documentales de moda. Les recomiendo mucho seguir a todos los diseñadores que puedan en sus redes sociales, en Instagram, en TikTok. Todos tienen redes sociales, está Vogue también, la revista de moda, los diseñadores o casas de diseño, marcas que también lanzan colecciones que son importantes, las principales pasarelas de moda, Paris Fashion Week, por ejemplo, siempre presenta en vivo, transmite en vivo las pasarelas para que ustedes puedan verlas en tiempo real, ¿no? No hay que esperar ahora a que salga una publicación como era antes. Pueden conectarse, seguirlos en Instagram y en tiempo real transmiten las pasarelas. A ver, para los que están haciendo la consulta con respecto a la asistencia, va a ser enviado al grupo de WhatsApp. Ya está enviado, ya lo han enviado. Y antes de finalizar la clase, por favor, vamos a tomarnos una foto para tenerlo como evidencia. Así que, por favor, prendan sus cámaras. Genial. Ahora vamos a seguir tomando. Por favor, no corten su cámara. No lo corten. No lo corten, no lo corten. Perfecto. Esta foto va a ser subida al Facebook. Así que por ahí se van a poder ver. Perfecto. A ver, todavía seguimos tomando, todavía seguimos tomando. Seguimos tomando, sigan sonriendo, por favor, hasta el último, por favor, sigan sosteniendo la sonrisa. A ver, seguimos tomando. Siguiente grupo, a ver. Perfecto. Listo. Bueno, vamos a cortar ahora sí la grabación.